A todos, soy Amparo, abogada y mediadora. Bienvenidos a mi canal. Si has abierto este vídeo, probablemente estés pensando en separarte o quizás estás pasando por alguna crisis con tu pareja y estás pensando dentro de las posibilidades de el comenzar con una separación o divorcio. El motivo de este vídeo es que puedas tener toda la información, no solo legal, básica, y qué decisiones debes hacer frente si vas a comenzar un proceso de separación, sino también el que dentro de este momento que seguramente estés pasando mucho miedo, mucha incertidumbre, eh, no sepas muy bien, por supuesto, ni qué decisiones tomar, ni si estás actuando y haciendo lo correcto, ¿no? Que puedas llevarte un poco más de certeza en este sentido, que puedas realmente estar dentro de este momento seguro de tu decisión y contando con todos los elementos necesarios para tomar una buena decisión. En mi experiencia, no es tan importante el hecho de qué vamos a decidir, sino desde dónde decidimos. ¿De acuerdo? ¿Por qué comento esto? Porque quizá las decisiones con la información legal básica que os pueden dar cualquier abogado cualificado, pues son lógicas y son fáciles de tomar, ¿no? En un primer momento. Pero quiero en este momento que lo primero que hagáis será el conectar con vosotros para ver realmente desde dónde vamos a tomar esas decisiones. Por supuesto, es una decisión personal. Eso quiere decir que vamos a dudar, vamos a pasar miedo, tenemos mucha incertidumbre, vamos a plantearnos si las razones que tenemos para separarnos son suficientes o no. Por eso os planteo desde un primer momento que reflexionéis y veáis desde dónde vamos a decidir, ¿no? Porque una decisión consciente y responsable, como os indico aquí, no nace del impulso, sino que nace de estar conectado con uno mismo, con lo que es coherente con nosotros, con nuestros valores, con nuestros pilares que rigen nuestra vida, y desde ahí tomar una decisión con claridad. Esto quiere decirse que no vamos a reaccionar desde una mera emocionalidad, ¿no? O desde el impulso porque de repente me he enfadado con mi pareja, sino que yo lo que os recomendaría que fuera una decisión motivada, eh, realizada después de una autorreflexión personal, conectada contigo mismo, en el que puedas tener esa claridad, ¿no? De que realmente estás tomando la decisión que ahora mismo es coherente contigo, ¿no? Y con lo que tú valoras en tu vida, que es importante. Por eso os decía que antes de daros la información legal básica que podáis tener para decidir, que tengáis presente esta conexión con vosotros mismos para a la hora de decidir qué vamos a ir eligiendo, ¿no? Dentro de las opciones que hay. Y si esa decisión que estamos tomando de separarnos o no es realmente algo que tomamos con claridad, de una forma responsable y consciente y no desde un mero impulso, ¿no? Me parece importante que lo tengáis en cuenta. ¿Qué claves prácticas podemos tener en cuenta para que realmente sea una decisión que estemos seguros, a pesar del dolor, la incertidumbre o el miedo, que estemos seguros, ¿no? De que esa es la decisión que queremos tomar y que es la que realmente, a pesar de lo difícil que pueda suponer, pues es la que el paso que hay que dar, ¿no? En primer lugar, os recomendaría que os toméis el tiempo de estar a solas y realmente conectar con vosotros mismos, como os decía, el que estéis conectados con lo que valoráis, lo que es importante en vuestra vida, hacer reflexión de vuestra historia, de si, bueno, únicamente es una decisión tomada desde la mera emoción, ¿no? O una mera crisis, sino que es una decisión en la que conectados con nosotros mismos, vemos que, pues, por ejemplo, si hemos agotado todas las opciones, es la decisión que, por muy difícil que nos cueste, es la que debemos tomar, ¿no? En este sentido, que tengáis momentos a solas donde podéis bajar todo el ruido emocional, que no os dejéis llevar por un primer impulso o primeras reacciones, sino que sea una decisión reflexionada y pensada, ¿no? Meditada realmente en conexión con vosotros. En este sentido, también creo que es importante que penséis no solo en el momento actual, sino que penséis también en un medio o largo plazo, ¿vale? Porque a lo mejor
ahora por las circunstancias que sean, pues decidís, bueno, me quiero separar, interiormente tengo la decisión tomada, pero quizá ahora no es el momento, ¿no? Y la quiero tomar pues dentro de X meses, ¿no? Por tema, muchas veces las familias con las que trabajo, pues a lo mejor por tema del colegio, que también han tenido un cambio de colegio con los niños o por temas familiares o por otro tipo de razones laborales, haya que posponer esa decisión, ¿no? Entonces, ver un poco y tomar esa decisión de cuándo se va a realizar, no solo teniendo el momento presente, sino también medio largo plazo, ¿no? Como contemplando todas las circunstancias, ¿no? De nuestra vida. También os recomendaría que no que priorizarais necesidades vuestras personales, ¿vale? Que no toméis decisiones en base a castigar a vuestra pareja. Lo digo porque muchas veces también lo he visto en que uno no toma una decisión, por ejemplo, de hacer determinadas cuestiones como, bueno, quedarse en la casa o decidir una custodia, no tanto desde lo que uno quiere y necesita para él mismo, sino como un castigo hacia la otra pareja. Por ejemplo, si ha habido una infidelidad, podemos decidir tener una custodia solo para nosotros, ¿no? Porque no queremos que la otra persona, como forma de castigo, ¿no? Que no esté con los niños y sin embargo, pues en el fondo podemos pensar que la custodia compartida será lo mejor, ¿no? Porque si los niños también tienen una buena relación con su padre o su madre, ¿por qué les vamos a negar a los niños ese bien también, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que prioricéis vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Emocionales, afectivas, de seguridad respecto a vuestro divorcio, vuestra separación y esa nueva organización familiar y que no toméis las decisiones en base a castigar al otro o a vengarnos del otro, porque eso a la larga trae consecuencias negativas para vosotros y para vuestros hijos si los tenéis, ¿vale? También que tengáis en cuenta que no solo es tomar una decisión de ahora de liberarme, ¿no? de la situación, muchas veces por rapidez o por quitarnos de encima el dolor que estamos sintiendo, podemos tomar una decisión rápida y decir, ah, pues me debe, imaginaos, ¿no? Que vuestra pareja os debe 30.000 euros por un préstamo que os hizo y vosotros por quitaros de en medio y darle como salida al tema, decís, bueno, pues paso, no quiero que me lo devuelva, quiero cerrar esto, tal que penséis también, no, por eso digo, no actuar desde la pura emoción, sino también que penséis a medio plazo. eh, ok, probablemente esa decisión de tomar desde el mero sentimiento, la necesidad de terminar rápido con la situación, en un futuro medio plazo vamos a arrepentirnos, ¿no? De haber renunciado a algo que realmente nos correspondía por justicia, ¿no? Por equilibrio. Entonces, que tengáis eso también en cuenta. Y sobre todo que valoréis decisiones que os den paz realmente, ¿no? Muchas veces nos encontramos también que hay eh, deudas, por ejemplo, entre las parejas, ¿no? Que realmente uno, de forma objetiva y eh, ¿no? Razonable, el otro le debe un dinero es un poco el caso que os comentaba antes. Si para nosotros tiene mayor paz, por ejemplo, nos debe nuestra pareja unos 3.000 euros, pero si el pleitear por ello, por ejemplo, ir a un contencioso, ¿no? Una demanda de divorcio, eso me va a suponer que me va a quitar paz, pues a lo mejor también prefiero renunciar a esos 3.000 euros, ¿no? Si me voy a gastar más en abogados o en un proceso judicial, eh, que sí, es cierto que me debe ese dinero, pero termino, ¿no? Termino ya. O, por ejemplo, si hemos tenido una sentencia en la que nos han dado la razón, pero no en todo, y tenemos la posibilidad de recurrir, vale, pero es que recurrir a lo mejor aquí en España, por ejemplo, después de lo que es la primera sentencia de divorcio, si uno de los dos quiere recurrir, probablemente sea 1 año y medio, 2 años, hasta que haya una otra sentencia de la audiencia. Eso que tenemos que valorar, oye, esto me va a dar paz. En 2 años voy a tener todavía un pleito abierto con mi expareja, no voy a poder cerrar una etapa, voy a tener temas pendientes, ¿no? Entonces, pues que tengamos también en cuenta este tipo de situaciones y que podamos decidir también eh, en base a algo que nos genere paz, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, ¿no? No solo en el momento presente, sino también dentro de un mediano o largo plazo. Una separación consciente, es decir, una separación responsable y meditada, reflexionada, no supone renunciar
a lo que te corresponde por ley, ¿no? Ahora os iré también informando de un poco la información legal básica, ¿no? Para que tengáis claro qué decisiones tenéis que tomar. No supone renunciar a lo que te pueda corresponder, ¿no? Por la legislación correspondiente, sino también es poder optar a eso, pero elegir ese cambio o esa nueva organización familiar eligiendo paz y no enfrentarme en una demanda, en un juicio, ¿no? Elegir también la paz emocional para mí, para mis hijos, para la familia, ¿no? Pero, por supuesto, sin dejar de renunciar a lo que me corresponda legalmente. Si, por ejemplo, yo no he trabajado, me he dedicado a cuidar la casa y a los hijos, y mi pareja ha sido la que ha trabajado todo este tiempo, pues probablemente, según la legislación española, me corresponda una pensión compensatoria, ¿no? Por esto. Y eso no quiere decir que porque yo elija hacerlo de mutuo acuerdo con una separación responsable tenga que yo renunciar a mi derecho, ¿no? De hecho, y en mi servicio de mediación familiar, como trabajo yo con las parejas, el mediador es una persona, somos personas neutrales, lo único que queremos es el bien para la familia, para vosotros dos y para vuestros hijos, si los tenéis. Entonces, generalmente vamos a ayudaros a llegar a acuerdos equilibrados en el que ninguno tenga que renunciar a nada de lo que es importante para uno mismo si uno no quiere, ¿no? Lo que tratamos es que os conectéis con vuestras necesidades, con lo que es importante para cada uno de los dos y para vuestros hijos, y de ahí construir un acuerdo que, que os sirva de organización, de guía para el cambio familiar, ¿vale? ¿Qué es decidir conscientemente de una forma responsable? Para mí sería tener toda la información legal que necesitáis, ¿vale? Yo soy de España, yo os voy a hablar de la legislación española, pero bueno, si estáis en otro país, que contéis con esa información legal, ¿vale? Que por supuesto que es necesaria para tomar buenas decisiones, uno tiene que estar bien informado, ¿vale? Que toméis las decisiones que sean necesarias desde una regulación emocional. Esto significa que no lo hagáis desde el impulso en un momento de enfado o en un momento de estar especialmente tristes y como derrotados por la situación, ¿no? Que es habitual, sino que hagáis una autorreflexión interior. ¿Qué significa esto? Que os guardéis momentos de silencio y de espacio para vosotros para meditarlo, en conexión con vosotros, con vuestros valores, como os decía, con lo que es importante en vuestra vida, y que desde ahí podáis decidir, ¿no? Y no solo decidir, como os decía, en el momento presente para solucionar cuestiones de ahora, sino también poniendo un poco la mirada en un futuro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las parejas cuando se separan, pues a lo mejor decidís mantener la casa nido para los niños, queréis tener esa casa para los dos, para que estén vuestros hijos ahí. Pero en mi experiencia, y es bastante habitual que con el transcurso del tiempo, cada uno de vosotros podáis rehacer vuestra vida con otras parejas o con otro tipo de experiencias o formas de vida. Entonces, que tengáis también eso presente, ¿no? Que podáis daros la oportunidad también de poder comenzar una nueva vida. Y dentro de tomar esta decisión, creo que es muy importante. A mí me sirvió personalmente. Eh, hay algún otro vídeo en el canal donde cuento mi historia personal, pero yo también soy madre divorciada, tengo tres hijos y personalmente yo recibí acompañamiento, bueno, no solo legal, sino también, también hice mediación y tuve acompañamiento de una psicóloga. Creo que es muy importante porque, como seguramente estéis viviendo es un momento difícil, muy retador y estar acompañado, la verdad que marca la diferencia. No porque las personas que os acompañan vayan a deciros lo que tenéis que hacer, porque al final la decisión la toma uno y yo creo que es lo que es necesario, ¿no? Para ese momento, pero sí el hecho de estar acompañado creo que os vaya a ayudar a sentiros sostenidos en estos momentos difíciles, tener gente con la que hablar realmente de todo en confidencialidad, porque tanto los psicólogos, los abogados y los mediadores tenemos el deber de confidencialidad para con nuestros clientes. Entonces, creo que es importante, ¿vale? Que os planteéis, si tenéis la opción, que estéis acompañados, ¿vale? Que no, que os abráis a dejaros ayudar en estos momentos, ¿vale? Yo os hablo aquí un poquito de lo que es la legislación española, ¿vale? Pero es verdad que yo, por mi experiencia, que he hecho alguna mediación internacional,
los términos básicos sí se repiten, ¿no? En todos los países. ¿Sobre qué temas hay que decidir? ¿Vale? Entrando un poco ya en materia. Tenéis que decidir principalmente sobre el tema de la custodia y las visitas, si tenéis hijos, ¿vale? Aquí también incluiría incluso los animales de compañía, ¿vale? Que también tienen la posibilidad de regularse dentro del convenio regulador, que viene a ser el acuerdo que tenéis vosotros dos, donde vais a decidir todas estas cuestiones, ¿vale? Otro de los temas fundamentales que hay que decir es sobre la vivienda, qué se hace con la vivienda familiar y el ajuar viene a ser todos los muebles, los utensilios, todo lo que tenéis dentro de la vivienda que compartís, ¿vale? El tema de los alimentos, la pensión de alimentos, como llamamos aquí en España, es todos los gastos comunes de los niños que vienen al mes, ¿no? En el día a día, pues bueno, es el colegio, la ropa, el calzado, bueno, pues los gastos comunes, ¿no? Que llamamos previsibles. Luego estaría también en ese convenio regulador, sería necesario incluir la liquidación del patrimonio, ¿vale? Esto quiere decir todos los bienes que tengáis en común con vuestra pareja, ¿vale? Liquidación significa que vamos a repartirnos, ¿vale? Todo lo que ha sido en común o habéis participado de alguna manera, aunque sean diferentes porcentajes, vais a tener que dividirlo ya que finaliza vuestra relación, ¿vale? Y luego otro de los temas que hay que decir es la pensión compensatoria si procede. La pensión compensatoria es cuando realmente ha habido un desequilibrio económico muy grande entre los dos por razón del divorcio. Por ejemplo, como os decía, si hay una persona que se ha quedado en casa todos los años del matrimonio y se ha quedado cuidando el hogar, de los hijos, y esa persona no ha trabajado, con lo cual no tiene ingresos económicos, el hecho de que haya un divorcio va a haber un desequilibrio económico muy grande para esa persona, ¿no? Cualquiera sea el hombre o la mujer. Entonces, ahí sí procede legalmente porque se cumplen los requisitos objetivos para que haya una pensión compensatoria de uno a favor del otro, ¿vale? Pensión compensatoria es una cantidad económica. Puede ser una cantidad fija que se paga al inicio como consecuencia del divorcio o bien puede ser una cantidad mensual, ¿vale? Vale. Para saber dónde estamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí en España, si estáis casados por lo civil o bien por la religión católica, es un matrimonio civil, entonces hay dos regímenes económicos que rigen los matrimonios y uno es el de separación de bienes y el otro el de gananciales. El régimen de gananciales significa que desde el momento que os casasteis, todos los bienes que teníais en común, quiero decir, todos los bienes que habéis adquirido durante el matrimonio son al 50% para cada uno, ¿vale? Aunque uno haya trabajado, el otro no, o ya uno haya ganado más que el otro, da igual. Si el sistema que tenéis es de gananciales, todos los bienes que haya en el momento en que hay que hacer el divorcio, la liquidación del patrimonio, van al 50%, ¿vale? Estoy hablando de bienes, no solo me refiero a bienes inmuebles, pueden ser casas, propiedades, plazas de garaje, coches, estoy hablando también de cuentas corrientes, acciones, ¿vale? Todo eso, si el sistema que hemos elegido es el de gananciales, el momento del divorcio irá al 50%, ¿vale? Aquí en España, si no hemos dicho nada y nos hemos casado bien por lo civil o bien por la iglesia, es al 50% y son gananciales, ¿vale? Si no hemos dicho nada. Hay muchas parejas que antes de iniciar el matrimonio o bien en un momento posterior, pero inmediato posterior, han elegido el régimen de separación de bienes. Eso quiere decir que aunque haya habido un matrimonio legal, ¿vale? Los bienes que se han adquirido durante el mismo son de cada uno, ¿vale? De forma independiente. Luego, sí, en el día a día han elegido la pareja el compartir ciertas cuentas o un bien, pues allí será en porcentaje de lo que hayan acordado entre ellos, ¿vale? Entonces, es importante saber que tengáis claro en qué sistema de los dos estáis, porque desde ahí, pues vais a tener que tomar ciertas decisiones y os van a afectar de una manera u otra, ¿vale? Vale. Para hacer la liquidación de patrimonio es necesario también, bueno, tener en cuenta todo lo que constituye el patrimonio, como os decía. No solo son los bienes
inmuebles, que pueden ser pisos para que entendáis, sino también pues, los coches, las cuentas corrientes, como os decía, las acciones y no solo lo que supone como bien, ¿no? El activo, sino también las deudas. Si tenéis un préstamo hipotecario, si tenéis deudas, préstamos personales, ¿vale? Todo eso forma parte de un inventario que es como decir, vale, ¿qué es todo lo que tenemos dentro de nuestra sociedad de gananciales, ¿no? O dentro de los bienes que tenemos en común. No solo hay que contar lo que tenemos como activo, ¿vale? Sino también lo que tenemos como pasivo, es decir, las deudas, ¿vale? Luego, respecto a la vivienda, saber cuánto ha aportado cada uno, ¿vale? El sistema de gananciales, pues si no hay otra disposición que otra, será 50-50, ¿no? La división del bien. O en el caso de separación de bienes, a lo mejor se han comprado una casa y uno aporta un 60 y otro un 40, ¿no? Hay que ver un poco, como tener la foto objetiva de cuáles son nuestros bienes, cuáles son nuestras deudas y qué proporción, qué cantidad ha contribuido cada uno, ¿no? Eh, y luego ver un poco qué necesidades futuras tenemos, ¿no? Si necesitamos una vivienda, si necesitamos liquidez, y en ese caso pues habrá que vender los ciertos bienes, bueno, para que tengas en claro un poco qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de decidir. Para poder tomar una buena decisión, como os decía, es importante estar conectado con uno mismo, con una misma y saber qué necesitáis realmente, ¿vale? Porque de ahí vais a ver si pues, lo que necesitáis en este momento es la vivienda, conservar la vivienda, o al contrario, necesitáis cierta liquidez porque necesitáis cambiar de domicilio y en ese sentido pues necesitáis vender quizá la vivienda familiar, ¿no? O si por el contrario preferís priorizar la estabilidad, ¿no? Hay parejas con las que trabajo que durante un tiempo, normalmente yo en este punto, con el tema de la casa nido, creo que es una buena decisión en ciertos casos, pero siempre de forma temporal, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la larga genera, aunque os llevéis bien y aunque haya buena comunicación entre vosotros, a la larga genera problemas, genera dificultades y luego, como os decía, muchas veces cada uno de vosotros rehacéis vuestra vida, ¿no? Y a lo mejor, aunque no sea con otra pareja, pero si tenéis otra forma de vida y necesitáis que ese bien pues se liquide de alguna manera, recibir esa cantidad económica que os corresponda, ¿no? Entonces, ver un poco en ese sentido cuáles son vuestras necesidades. Y el tema de la custodia, la organización familiar, la parte buena de la mediación, y es como trabajo yo con las parejas, las familias que quieren hacer este cambio de una forma respetuosa, es que construimos ese acuerdo con una organización familiar muy adaptada a vuestra organización concreta, ¿no? Con las custodias y los horarios y los cambios que necesitéis, ¿no? En función de vuestras necesidades laborales y, y estando uno para el otro, ¿no? En el cuidado de los hijos. Eh, Realmente construimos acuerdos muy concretos, muy adaptados a vuestra situación particular. Y eso es algo que podéis elegir en mediación familiar. Sin embargo, si vais a un contencioso, un procedimiento judicial es el juez que decide. Y normalmente los jueces cortan por la mitad, no van a entrar en ningún caso a decidir ¿no? con detalle lo que necesitáis. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta que en mi caso, en el servicio de mediación familiar, construimos acuerdos de acuerdo a vuestras necesidades y a vuestro ritmo, a vuestro detalle, ¿no? A vuestra organización particular. ¿Qué errores habituales hay en el reparto de bienes? Pues muchas veces uno se empeña, os lo comento porque trabajo también en un centro Alcorcón, atención a las familias, y allí muchas veces, y en mi propio servicio de mediación familiar, a veces nos empeñamos, ¿no? En un bien particular o en la casa, pase lo que pase, ¿no? Y realmente, si somos honestos con nosotros mismos, a lo mejor simplemente nos damos cuenta que estamos empeñados en una cosa cuando hay otras opciones y otras posibilidades, ¿no? Que también son favorables o incluso más. En eso los mediadores, los abogados mediadores, os ayudamos también a daros opciones, a abriros posibilidades, que a lo mejor vosotros en un primer momento os parece todo como súper difícil de decidir y no veis salida. Y nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que hay muchas opciones que os pueden ir bien, que pueden cubrir vuestras necesidades, más allá de lo que en un primer momento nos empeñamos, ¿no? Entonces,
que salgáis un poquito de quizá de nuestra cabezonería muchas veces, ¿no? Que hacemos de quiero tal cosa y quiero tal cosa y no es algo de esto. Y sin embargo hay otras opciones más saludables que también nos pueden dar seguridad. Muchas veces en este sentido confundimos con la casa, quedarnos con la casa con seguridad emocional y sin embargo no tiene por qué ser así, ¿no? Es un poco abrir abanico de opciones que podáis valorarlas y que a veces hay otras opciones más saludables, ¿no? Y como os decía, muchas veces se toman decisiones por hacer daño al otro o por orgullo, porque como este me ha sido infiel, ¿no? Quiero fastidiarle en esto. Como os digo, no os lo recomiendo tomar decisiones en frío, porque al final, a la larga, eso no solo va a hacer daño al otro en un primer momento, sino también a vosotros y a vuestros hijos, ¿no? Y que también no penséis solo en el reparto que sea el 50%. Muchas veces los acuerdos se equilibran de otras maneras, con otras opciones, ¿no? Esto que os podáis abrir, sobre todo, el resumen sería que os podáis abrir a otras opciones y que toméis decisiones en base a vosotros y lo que necesitáis, en conexión con lo que valoráis en la vida, y no tanto pensando en hacer daño al otro porque os sentís heridos, que por supuesto, si estáis en una situación así, de infidelidad, os comprendo profundamente, pero no por ello vamos a tomar decisiones que no nos beneficien, ¿no? A un medio o largo plazo. Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? También me parece importante que sepáis que hay diferencias entre separarnos de hecho y la separación legal, ¿vale? Si estamos casados por lo civil y nos separamos, cada uno se va a una casa porque tenemos opciones y no regulamos legalmente lo que son nuestra nueva organización familiar, eso va a tener consecuencias, ¿vale? Entonces, que lo tengáis claro. Si únicamente hay una separación de hecho, el matrimonio, con el régimen económico que os he explicado antes, va a seguir estando en vigor a todos los efectos, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque si estáis, aunque viváis separados, si el régimen económico matrimonial es el de gananciales y uno contrae una deuda, que sepa que le va a afectar al otro. Entonces, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que el hecho de separaros de forma física no significa que eso os afecte legalmente, ¿vale? También, si hay una separación de hecho, pues no hay unas medidas concretas, no hay un acuerdo, un convenio regulador donde se especifique, oye, cuál va a ser la custodia, cuál va a ser nuestra organización, si hay pensión o no de alimentos de uno a favor del otro. Entonces, es importante que tengáis claro que si hay una separación meramente de hecho, esto no está definido. Por lo tanto, no hay una protección jurídica si uno de los dos habéis hablado únicamente, bueno, pues sí, te paso, imaginaos, ¿no? Entre una pareja, te paso 200 euros para los niños y si uno de los dos no pagan a un momento, no hay protección jurídica en ese sentido, ¿no? Si una de las partes incumple. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que hagáis un acuerdo, un convenio regulador entre vosotros, sobre todo si tenéis hijos, me parece imprescindible. Bueno, aparte de que legalmente es obligatorio, pero que no lo dejéis solo en una separación de hecho, que formalicéis eso en un acuerdo. No por desconfianza, si os lleváis bien y hay una buena comunicación y más o menos hay respeto, como os digo siempre, no es tanto por desconfianza al otro, no, es por hacer bien las cosas, porque tengáis un acuerdo y un convenio con un marco legal que sepáis a qué ateneros, cómo va a ser vuestra nueva organización. Eso os va a dar muchísima seguridad en un momento de mucha incertidumbre donde estáis pasando mucho miedo. Y eso, con ese acuerdo y con ese convenio, por lo menos vais a tener una organización clara de saber, incluso para organizaros con los niños, muchas veces es necesario saberlo con antelación. Por ejemplo, siempre digo yo, las vacaciones. Si uno quiere organizarse las vacaciones, lo necesita con un poco de tiempo, ¿no? Saberlo para poder contratarlo. Entonces, bueno, mi recomendación que hagáis esa separación de hecho y que no lo dejéis solo en una mera separación de hecho física, ¿vale? Que hagáis la separación legal, ¿vale? ¿Qué riesgos a largo plazo puede tener el que solo hagáis esa separación de hecho? Las deudas del otro, como os decía, os pueden afectar. Los bienes que ha adquirido uno y no el otro se pueden considerar gananciales y entran en el montante global a la hora de separarse y repartir. El uso de la vivienda familiar queda en el aire sin determinar, cuando a lo mejor pues, corresponde a cada uno, uno necesita liquidez y necesita que eso quede liquidado.
y luego, pues a la hora de hacer esa separación física, a la hora de probar circunstancias, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces, os recomiendo, como os digo, la separación legal. Si tomáis este camino de realizar la separación legal, ¿qué consecuencias jurídicas hay? Pues mirad, hay, como os decía, las medidas obligatorias que hay que determinar. Esto quiere decirse que, como hago yo con mi servicio de mediación, nos reunimos, me reúno con vosotros y fijáis todas estas medidas, lo que son la custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda familiar, se disuelve el régimen económico matrimonial y ahí determináis cómo vais a liquidar, ¿no? ¿Y qué os va a dar esto? Os va a dar seguridad y en cualquier caso, si establecéis ese convenio y luego lo formalizáis ante notario o judicialmente, eso va a tener fuerza ejecutiva, ¿vale? Aquí deciros que si vuestros hijos son menores de edad, si seguís un procedimiento de mutuo acuerdo, ¿vale? Donde ya presentáis, como en mi servicio que os ofrecemos, el que podáis formalizar ese convenio con nosotros a través de reuniones, decís todas estas cuestiones y luego presentamos lo que es la demanda de mutuo acuerdo, ¿vale? Al haber hijos menores, como os decía, es necesario ratificar, ¿vale? Ratificamos en el juzgado, pero no se celebra juicio, ni hay vista, ni nada, únicamente es confirmar frente al juzgado que efectivamente ese convenio que ya habéis firmado previamente son los acuerdos a los que habéis llegado, ¿vale? Es un procedimiento de mutuo acuerdo, ¿vale? Si vosotros, si vuestros hijos son mayores de edad, este mismo procedimiento de elaborar ese convenio regulador con la nueva organización familiar, si son mayores de edad, lo podéis hacer ante notario, ¿vale? Que lo sepáis, lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si tomáis el paso de hacer esa separación legal o divorcio de forma formalizada con el convenio y con un mutuo acuerdo, ¿qué impacto va a tener? Pues ese riesgo patrimonial que habría si únicamente hubiera una separación física se cierra, ¿vale? Se reparte, se liquida el patrimonio, se delimitan los gastos y las responsabilidades de cada uno, es decir, hasta aquí hemos compartido, aquí repartimos, ya cada uno se encarga de sus gastos, de sus responsabilidades y esto hace que, por supuesto, cada uno pueda comenzar su etapa de forma independiente y evitar conflictos, ¿no? Sobre todo cuando está en medio el dinero, son conflictos difíciles de solucionar luego y todo esto que os explico, el hacerlo de forma legal, por escrito, con acuerdos concretos, detallados a vuestra situación, os puede evitar quebraderos de cabeza y conflictos futuros. Vale. ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta si estáis pensando en separaros y que no debéis hacer? Pues, por ejemplo, el caso de abandonar la vivienda familiar sin tener un acuerdo previo con vuestra pareja, ¿vale? Esto puede afectaros negativamente. También el hecho de decir, bueno, como a lo mejor nos sentimos culpables porque nosotros hemos sido los que hemos tomado la decisión, pues decir, venga, me encargo yo de esto y ya luego echamos cuentas. Eso, si es un mero acuerdo verbal o lo hemos hecho desde ese lugar, pues nos podemos arrepentir, puede generar luego consecuencias que no queremos que traiga, ¿no? Igualmente, si tenemos hijos y hay que acordar la custodia, si lo hemos hecho únicamente de forma verbal, puede traer malentendidos, conflictos tú me dijiste, yo te dije, eso es muy fácil que pueda generar conflictos y problemas. Entonces, evitar en todo lo posible los acuerdos verbales, ¿vale? Y también el hecho de no regular una pensión o no establecer, oye, ganamos más o menos lo mismo, pues al 50% de los gastos comunes de los niños, no regular esa pensión y no dejarlo concreto, ¿no? Eso puede generar también problemas y además es que os da mucha incertidumbre en un momento en el que difícil de vuestra vida, ¿no? En el que además estáis pasando por una situación que genera mucha incertidumbre y mucho miedo, qué necesidad, ¿no? De complicarlo más. Entonces os recomiendo mucho que todo lo acordéis y lo pongáis por escrito, ¿vale? En este sentido, los abogados mediadores, como es mi caso, siempre os vamos a facilitar que los acuerdos sean flexibles, adaptados a vuestra situación concreta. Eso quiere decir que podéis acordar
por etapas el cambio, por ejemplo, muchas veces porque los chicos se vayan adaptando a la nueva organización o porque vuestros trabajos os lo piden así o porque no vais a poder hacer un cambio y vais a, por ejemplo, sabéis que vais a poder disponer de una nueva vivienda, pero pasados unos meses. Todas esas situaciones particulares en las que podéis encontraros nos lleva a hacer un acuerdo adaptado a vuestras necesidades, cosa que si vais a un juez, a un proceso contencioso, eso olvidaros, ¿vale? El hecho de decirlo todo en mutuo acuerdo, desde lo que cada uno necesita, nos va a permitir a los abogados mediadores construir un acuerdo en base a lo que necesitáis. Y eso a lo mejor supone pues que durante 6 meses vamos a tener casa nido y a partir del sexto mes cada uno va a ir a tal y tal vivienda y nos vamos a organizar así y vamos a venderla o vamos a, ¿no? Lo que decidáis. Pero en ese sentido, podemos incluir una flexibilidad tanto a nivel de custodia, de organización de horarios, como a nivel del uso de la vivienda, eh, que os va a favorecer a los dos, en definitiva, ¿no? Y incluso dentro de esto, por ejemplo, que ocurre también muchas veces en mediación, a lo mejor una de las partes ha prestado un dinero a la otra, pero no tiene pruebas de ello, o durante un tiempo contribuyó con un dinero importante y tampoco tiene documentación al respecto, pero la otra parte lo sabe y aunque legalmente no se pueda demostrar, no hay pruebas, pero en mediación todas estas circunstancias las tenemos en cuenta y cuando uno necesita que se le reconozca cierta aportación, ¿no? que ha realizado, mediación es el espacio para que todo eso eh, pueda tener cabida, ¿no? Como os decía. Vale, si decidís separaros o divorciaros, ¿qué cosas no cambian? ¿Vale? Que tengáis en cuenta. La responsabilidad parental sigue siendo compartida, sigue siendo de los dos. En este sentido, antes os he incluido el término de patria potestad y el término de custodia, que sepáis que son dos cosas diferentes. La patria potestad son las decisiones fundamentales en la vida de vuestro hijo, de vuestros hijos, que son el tema de la educación, el tema de la salud y el tema del domicilio. En esos temas siempre tenéis que estar de acuerdo los dos, ¿de acuerdo? Aunque uno de los dos tenga la custodia. La custodia viene a ser el cuidado del día a día del menor, de los menores, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Entonces, esa responsabilidad, a pesar del divorcio o la separación, sigue siendo compartida, ¿vale? En los dos aspectos que os he dicho, a nivel de patria potestad y a nivel de custodia. Entonces, ese deber de cuidado, de atención y protección hacia nuestros hijos sigue estando presente por parte de los dos, aunque nos divorciemos o exista una separación, ¿no? Luego, como os decía, la diferencia entre patria potestad y custodia, aunque la custodia, que es el cuidado del menor del día a día, la tenga solo uno de los dos, la patria potestad sigue estando eh, como responsabilidad de los dos, ¿vale? Que son las decisiones en torno a la salud, como os decía, en torno a la educación, esto viene a ser el colegio en el que está nuestro hijo, y el tema del domicilio, ¿vale? Donde vive el menor. Estas decisiones siguen siendo conjuntas. Los jueces no quitan la patria potestad salvo por una circunstancia muy, muy grave, ¿vale? Entonces, siempre, aunque uno de los dos tenga la custodia, la patria potestad, que son esas tres áreas que os he dicho, que son las tres áreas más importantes del menor, seguís teniendo poder de decisión los dos, ¿vale? Y estas decisiones respecto a la patria potestad, cambio de domicilio, temas de salud importantes o tema de educación, tenéis que estar de acuerdo los dos, ¿vale? Que lo tengáis presente. Después de haberos hecho un poco el panorama, ¿no? de las decisiones, lo que hay que tomar, tenéis dos caminos. El camino de hacerlo por mutuo acuerdo o bien interponer una demanda de separación o divorcio a nivel judicial. ¿Qué diferencias hay? En el mutuo acuerdo, con la ayuda normalmente de un abogado o un mediador, vais a tratar todas estas cuestiones que os he ido comentando y las vais a decidir vosotros. Sois vosotros los que decidís sobre las cuestiones fundamentales de vuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, con ayuda de un mediador, podéis desatascar o desbloquear cuestiones en las que os cueste más decidir. Como os digo, el mediador es una persona imparcial, escuchamos a las dos partes y lo que nos interesa es que logréis un acuerdo para una nueva organización familiar que beneficie a todos, ¿no? Os ahorráis tiempo, os ahorráis dinero, coste, tiempo también. Y si tenéis un respeto, queréis hacerlo de mutuo acuerdo, es la mejor opción a nivel global, ¿vale?
como digo yo, no siempre la mediación es para todas las partes. Hay veces que no nos queda otra y hay que ir a una demanda judicial, ¿vale? Porque la otra parte no quiere. Que sepáis que la mediación, por supuesto, es un proceso voluntario, igual que el mutuo acuerdo. Tenéis que estar los dos de acuerdo en hacerlo así. Si uno de los dos no quiere esa vía, evidentemente, y nos queremos separar, pues tendremos que ir a una demanda, a un procedimiento judicial, elegimos un abogado y ahí nos presenta ese abogado y habrá un juicio, una vista, con las pruebas, los documentos que aportan las partes y habrá una sentencia del juez, ¿vale? ¿Qué camino seguir en este caso? Lo tenéis que ver un poco, no depende solo de vosotros, como os digo, porque el proceso mutuo acuerdo es necesario contar con la voluntad de las dos partes. Entonces, ver un poco en vuestra situación particular qué, qué vía, qué camino veis viable, ¿no? Yo siempre digo, siempre se puede intentar el mutuo acuerdo, aunque en un principio lo veáis difícil. Por intentarlo nunca se pierde nada, ¿no? Como os decía, si elegís la vía de la mediación del mutuo acuerdo, vais a encontrar un espacio seguro donde vais a evitaros costes, no solo económicos, porque tenéis un solo profesional que os atiende a los dos y os sostiene y acompaña en este cambio, sino que además os vais a evitar juicios, procedimientos judiciales abiertos, eternizados por años, y eso también hay que tenerlo en cuenta, creo, a la hora de poder decidir, ¿no? Es muchísimo más rápido. Normalmente con las familias que acompaño, en 3, 5 sesiones tenemos ya hecho el convenio, el acuerdo, y desde que lo presentamos luego, pues viene a ser un par de meses hasta que podamos ratificarlo. Es muchísimo más rápido que un juicio y, como os digo, se evita costes a todos los niveles, ¿no? Y otra ventaja que me parece fundamental es que los acuerdos son mucho más realistas. ¿Por qué? Porque el mediador, os hemos escuchado lo que necesitáis cada uno, nos hemos adaptado a vuestra situación particular y hemos recogido toda la organización con lo que necesitáis vosotros y vuestros hijos. Entonces, eso además garantiza que los acuerdos se cumplan, porque son acuerdos que habéis elegido vosotros previamente, que es lo que mejor se adapta a vuestra situación, ¿no? Con la mediación familiar o el servicio de mutuo acuerdo en concreto que ofrezco, os ayuda a encontrar esa calma, ¿no? Y que podáis tomar decisiones en respeto a vosotros, a vuestros valores, a vuestros hijos, ¿no? Y en definitiva, pues al final que podáis encontrar tranquilidad dentro de este proceso. Me parece también que es una oportunidad en el momento de que uno se plantea la separación, el divorcio y tiene más o menos la decisión tomada. Es una oportunidad, y me gustaría que lo tomaras así, de redefinir qué es importante en tu vida, que puedas tomar decisiones desde la tranquilidad, la calma, no desde la pura emoción, ¿no? Que, que, que prepares este momento para decidir y tomar acuerdos en base a lo que necesitas, y no solo, como os decía, pues por hacer daño al otro, ¿no? O un primer momento de enfado, sino que sea un acuerdo y una decisión tomada desde lo que necesitas de verdad y que crees que te va a dar tranquilidad en un futuro, ¿no? Y como os decía, como es un momento complicado y yo también he pasado por ello, sí que es un momento de muchísimo miedo, muchísima incertidumbre. Y en ese sentido, la mediación familiar, trabajamos en sesiones con diálogo entre los dos y os acompañamos para que tengáis un plan claro, ¿no? Que es de seguridad legal y emocional y que podáis hacer este cambio de la manera eh, más tranquilos posible, ¿no? Y más rápidos también para poder comenzar una nueva etapa. Por último, quería hablaros de cómo comunicar a vuestros hijos esa separación, ese divorcio, ¿vale? Brevemente, porque tengo algún otro vídeo en el canal, si queréis verlo, sobre cómo comunicar a los hijos la separación, en el cual hablo más detenidamente, pero no quería dejar en esta introducción el comentaros brevemente un poco cómo comunicarlo a los niños, ¿vale? Lo más importante creo que tenéis que comunicarlo cuando ya sea una decisión firme, que tengáis claro y lo habléis hablado entre los dos y que vosotros dos sepáis cómo va a ser, porque cuando le comuniquéis los niños enseguida os van a preguntar, bueno, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Y cuándo vamos a hacer el cambio? Y tal. Entonces, como esas preguntas probablemente vengan, creo que lo más importante es que primero tengáis la decisión clara, tomada entre los dos y que tengáis claro un poco el plan de actuación para que cuando los niños os pregunten podáis decir eso, ¿vale?
eh, siempre que sea posible, muy, muy, muy recomendable que deis el mensaje los dos, ¿vale? De manera uniforme, con un mismo mensaje, claro. Aquí los niños no les interesa saber de quién ha sido la culpa, de quién ha sido la responsabilidad, eso da igual, ¿vale? A efectos de los chicos, ellos lo que necesitan es saber que siguen contando con los dos. Entonces, es muy importante librarles a ellos de esa carga, de esa responsabilidad, de esa culpa, ¿no? Y darles un mensaje conjunto de que, oye, mamá y papá han decidido que lo mejor es que cada uno viva en casas diferentes y vais a estar bien, seguimos aquí, os seguimos queriendo y transmitir ese mensaje los dos juntos, ¿vale? Decírselo en base a la edad que tengan cada uno, claro, lo más sencillo posible, ¿vale? Estar ahí para ellos en ese momento y buscar el momento, ¿no? Igual que cuando necesitamos tener conversaciones importantes, no hacerlo con prisas, sino buscar un momento adecuado en el que podéis estar tranquilos, mejor si es en casa, para que ellos puedan tener el momento de estar con vosotros, de preguntaros y dejar también acompañarles mucho el momento emocional, ¿no? Si es un momento en el que es muy difícil para vosotros y vosotros también estáis muy afectados y lloráis, pues dejar eso, ¿no? Dejar que eso suceda también y estar ahí para ellos. Al final, los padres estamos siempre como intentando sostener a los hijos, ¿no? Y manteniendo muchas veces una fachada, una pose de no llorar, de mantenernos fuertes y demás. Y mi experiencia también me ha demostrado que el mostrarnos nosotros vulnerables con ellos es una puerta que abre a conexión emocional con ellos. Ellos necesitan padres presentes, no padres perfectos, sino que estéis ahí. Y si su padre y su madre en ese momento están llorando, ellos lo que quieren es conectar con vosotros, no que estéis ahí, ¿no? Perfectos sin ningún error, ¿no? Sino que podéis estar ahí para ellos. Y si en el momento vosotros también necesitáis llorar, que lo hagáis delante de ellos, no pasa nada. De hecho, al contrario, en mostrarnos vulnerables con ellos nos abre puertas y nos conecta muchísimo emocionalmente con ellos. Que sabráis también a vivir ese momento con lo que fluya en ese momento, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí esta presentación. Voy a hacer más vídeos, sobre todo para el tema económico. En mi próximo vídeo hablaré de separación y dinero para que entrar un poco más en detalle en cómo alcanzar acuerdos con respecto a los temas más peliagudos, que suelen ser el tema del dinero y el patrimonio, ¿vale? Y os dejo aquí mis datos de contacto también en la cajita de descripción. Cualquier duda o cuestión, me escribís, por supuesto. Tengo una sesión gratuita de 30 minutos que la podéis agendar en mi página web. Os dejo abajo también el link y para ver un poco que me contéis vuestro caso y cómo puedo ayudaros. Espero que os haya ayudado y estoy aquí para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte. Chao.